Imagínense por un momento aviones cayendo, gente confundida, carros chocándose por todos lados, policías, militares desplegándose por todos lados, esposas, familias buscando a sus hijos. Algunos dirán que han sufrido un ataque terrorista, porque eso es lo que uno puede pensar. Otros dirán que un ataque extraterrestre, que la gente que se ha desaparecido, pues vinieron los aliens y se los llevaron. Eso de ahí ocurrirá un caos al punto que en el momento habrá un desplome financiero, el dinero caerá por los suelos, todas las acciones vendrán a caerse abajo y en ese mismo momento va a entrar en escena el hombre que todo el mundo ha estado esperando, el hombre que se conoce como el anticristo, el hombre que la Biblia le llama como el hombre de pecado. Y este es el tema que vamos a estar hablando en esta mañana. Vamos a hablar del anticristo. La palabra anticristo se compone de dos palabras griegas, que es apti y ristos. Apti quiere decir opuesto y risto quiere decir Mesías. El anticristo es alguien que está en contra de Cristo. Este personaje en un principio se va a mostrar como un líder de paz, que viene a traer solución a un mundo que ha quedado devastado. Porque recuerde que en el momento que se ha desaparecido la gente del planeta, en el momento que las finanzas han caído por los suelos, en el momento que hay destrucción masiva, necesitan un líder mundial que pueda solucionar el problema. Y yo creo que estamos preparándonos, o el escenario se está viendo de la preparación de ese líder mundial. Hoy todo el mundo está hablando de un enfoque mundial. Eso fue después de la pandemia. La pandemia nos preparó para un gobierno mundial. La pandemia, como fue algo global, hizo que entonces el mundo viera las cosas globalmente. Ya no nos vemos solamente los que estamos aquí en Estados Unidos. Ya no se ve solamente usted que está ahí en Venezuela, en Ecuador, en Puerto Rico, sino que ahora todos nos vemos globalmente. La misma tecnología nos ha ayudado a vernos globalmente. Entonces estamos viendo toda una preparación para este ser. Y en realidad es un engendro del diablo. En la Biblia, San Pablo lo menciona como el hombre de pecado. Y quiero que veamos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 en adelante. Dice el apóstol San Pablo: nadie los engañe de ninguna manera. O sea que va a haber una forma de engaño. Dice, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. O sea, está hablando del anticristo. Este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. El advenimiento del inicuo es por operación ¿de quién? De Satanás, con todo poder, señales y prodigios falsos, y con todo engaño de injusticia entre los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Lo primero que notamos en esta escritura es que Pablo dice que el anticristo y la apostasía van a ir casi pegados, van a ir juntos. Antichrist and apostasy looks like are going to be together. Van a ir juntos los dos. La iglesia de Tesalónica estaba pasando por la persecución de su fe, porque recuerde que cuando Cristo muere y el Señor se va al cielo, entonces quedan los discípulos están evangelizando, están hablando de Dios, la gente se está convirtiendo en los tiempos bíblicos. Y entonces hay una persecución de los judíos contra la iglesia. Y después no solamente los judíos persiguen a la iglesia, sino que también el pueblo romano persigue a la iglesia, porque están dándose cuenta que la gente están empezando a asistir a la iglesia Conexión Cristiana Church. ¿No te notas convencido? O sea, ya están dejando de ir a los dioses paganos y ahora están asistiendo a la iglesia. Entonces se levanta una persecución contra todo aquel que seguía a Cristo. Entonces llegan a pensar los hermanos de Tesalónica, llegaron a pensar que ya estaban en el tiempo final, en tiempos apocalípticos. Y Pablo les está diciendo a ellos, no, que nadie los engañe.
Todavía no estamos allí. ¿Por qué? Porque también habían falsos maestros que estaban anunciando y estaban profetizando que ya estaban viviendo los tiempos apocalípticos. Y es que es muy fácil ser engañado si usted no conoce la palabra de Dios. Pero cuando usted conoce la palabra de Dios, está difícil que usted lo dejen, que usted lo engañen. Porque el conocer la palabra de Dios te da entonces la sabiduría para entender el mensaje de Dios. Pablo explica que primero tendría que venir la apostasía. Otras versiones de la Biblia usan esa palabra apostasía como rebelión, que quiere decir que la iglesia de Cristo se apartará de la verdad. Y en ese tiempo los hermanos estaban muy apegados a Dios. En el tiempo de Pablo no había todavía esa apostasía porque la gente, en general la iglesia, estaba entregada a Dios. Si lo vemos en el libro de Hechos, habla de esa entrega completa, que había unanimidad, que estaban todos juntos, que adoraban al Señor, que estaban constantemente. Ahí no había apostasía. Entonces Pablo les está diciendo, nadie se deje de engañar, porque primero va a tener que haber la apostasía y se va a manifestar el hombre de pecado. And today, my brothers and sisters, apostasy is before our eyes. La apostasía estamos viéndola hoy en día frente a nuestros ojos. ¿Cómo vemos que hoy hay apostasía? Hay frialdad en la iglesia. Ya no hay expectativa de ir a la iglesia para escuchar la palabra de Dios. La gente se ha vuelto fría para buscar a Dios. La iglesia se ha convertido solamente en una costumbre o en un compromiso. Ay, me toca lavar los trastes en la iglesia. Wow, tengo que llegar. No te noto convencido. Ya no hay la gente está solo por costumbre, por compromiso. Oh, mi abuelita me dijo que yo tengo que ir a la iglesia. Pero ya no hay esa pasión, voy a la iglesia porque voy a tener un tiempo de comunión con Dios y con los hermanos, un tiempo especial. Los cristianos de hoy tienen insensibilidad a la santidad de Dios. Ya no hay temor de Dios. Los cristianos de ahora ya no tienen temor de Dios. Hay indiferencia a disciplinas espirituales. Los creyentes ya no oran, ya no leen la Biblia. Los creyentes de ahora, eso me da a entender que hay apostasía. Hay un número alarmante de pastores que caen en adulterio, se divorcian y vuelven otra vez a abrir sus iglesias como que si nada ha pasado. Eso está tremendo. Cuando yo servía como director, una vez recibí una llamada telefónica de una esposa de pastor que el hombre la había abandonado y había pasado por un tiempo y de repente lo que había pasado es que ya estaba abriendo una iglesia en otro lugar como si nada se había pasado. Y se había ido con la secretaria de la iglesia. Estamos viendo un tiempo de apostasía. Hay muchos predicadores hoy en día que están como lobos rapaces, tratando de vender milagros por dinero. Eso me da a entender que hay apostasía. La iglesia está implementando nuevas tácticas, doctrinas, con el fin de atraer a la gente, pero no les predican del infierno, no les predican de la santidad y no les predican de un cambio de vida. Eso me dice a mí que hay apostasía. Eso me quiere decir que ya el anticristo está entre nosotros. Hay algunos que creen que el anticristo es un sistema. Hay otros que creen que el anticristo es un tipo de gobierno. Hay otros que creen que el anticristo es la inteligencia artificial, que ese es el anticristo. Y hay unos que creen que es un hombre. En realidad el anticristo es algo de todo. Pero al mismo tiempo llegará el momento que será una persona. Y esa persona ya puede estar tal vez entre nosotros. Ya puede haber nacido. Ya puede estar tal vez preparándose todo, tal como el escenario lo estamos viendo hoy en día. Todo el mundo sabe, aún los que no creen en Dios, saben que va a pasar algo en este mundo. ¿No te noto convencido? Aún los que no creen en Dios saben que va a pasar algo en este mundo. Y si unes a todas las religiones, no importa qué tipo de religión, ellos profetizan o saben que algo va a acontecer. ¿Qué está pasando entonces? Estamos viviendo los tiempos apocalípticos. Tiempos que en su tiempo fueron predicados y fueron anunciados y que ahora a nosotros nos ha tocado vivir en este tiempo.
Pablo anhelaba ese momento que el Señor se lo llevara. Y Pablo estaba esperando ese momento para lo que se conoce como el rapto. Pero una vez que la iglesia sea levantada, entonces se manifestará el hombre de pecado, el hombre de perdición, a quien la Biblia lo llama el anticristo. Alguien que se va a oponer al mismo Cristo, a Dios, perseguirá a su iglesia, perseguirá a los que todavía se queden y a los creyentes de los que se conocen como el pueblo judío, porque llegará un momento que este anticristo se sentará en el templo de Dios. Eso, cuando habla del templo, habla de un lugar físico. Y de hecho, si usted no ha escuchado las noticias, ya el pueblo de Israel está preparándose para la construcción de ese edificio. Ya tienen todo preparado, las ropas están preparadas para los sacerdotes que van a usar, ya han preparado los planes. ¿Por qué está pasando esto en este tiempo? Simple y sencillamente porque ellos están esperando que Cristo llegue y se siente allí, o llegue allí, baje a Jerusalén. Pero no entenderán y serán engañados que el mismo anticristo es el que va a llegar allí para confundirlos. Así es que dice la Biblia que se manifestará el hombre de pecado, pero antes debe de verse la apostasía. Primero de Timoteo 4, del 1 al 2 dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos, a doctrinas de demonios, con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. O sea, aquí no dice que la iglesia exactamente que se va a apartar al mundo, sino que está hablando que van a ser apartados a escuchar espíritus, ¿qué dice? Engañosos, a doctrinas erróneas, porque habrá gente que tendrá cauterizada la conciencia, que harán mercadería del evangelio, que estarán presentando un evangelio con tal de ganar dinero y riquezas. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. La palabra apostasía viene del griego apóstasis, que se compone de dos palabras: apo, que quiere decir caer o apartarse de, y estasis, que quiere decir rebelión. Y esta palabra se utilizaba cuando había una rebelión en un sistema militar, en un sistema de gobierno. En cuanto a los creyentes, apostatar significa abandonar la fe y las enseñanzas de la palabra de Dios, tanto por palabra como por conducta. Y cuando decimos por palabra, estamos hablando de apostasía teológica, es decir, dejar de creer en las enseñanzas de Dios. Y cuando decimos por conducta, estamos hablando de apostasía moral, es el abandono de las normas de la santidad de Dios. Ya la iglesia está abandonando la santidad. Ya no se habla de santidad, ya no se habla de un cambio de vida. Y es muy importante que nosotros entendamos que sin santidad nadie verá al Señor. Si nosotros no buscamos a Dios y no dejamos nuestra vida pasada, está difícil que usted se vaya en ese vuelo. Amén. Tenemos que dejar nuestra vida. No es que el Señor lo sabe, sí, el Señor lo sabe. El Señor lo sabe, pero tú tienes que también dedicarle tu vida al Señor. Ahora, tenemos que entender algo, que nadie puede cambiar por sí mismo. Usted no puede cambiar por usted mismo. Yo no puedo cambiar por mí mismo. Lo que yo tengo que hacer es entregarle mi vida a Dios y entregarlo como un sacrificio. Cuando yo entrego el sacrificio como se entregaba un cordero, entonces venían y entonces quemaban el sacrificio y era subido delante de Dios. Yo tengo que entregarle mi vida al Señor como un sacrificio. Y Él es el que va a hacer la obra en mí. Él es el que va a transformar mi mente, mi corazón, mis pensamientos, conforme yo voy entregándome a Él. Y para que eso suceda, la palabra de Dios tiene que obrar en mi vida. La palabra de Dios. Primero, el Espíritu Santo de Dios, su palabra está obrando en la vida del creyente. Hoy en día vale más los sentimientos que lo que dice la palabra de Dios. Si hay alguien que dice que proclama la palabra de Dios, pero si hay alguien que llora por allí, entonces valen más los sentimientos que la palabra de Dios. Hoy en día tiene más peso lo que dice un científico, lo que dice un influencer, que lo que dice la palabra de Dios. Ya vale más el peso de estas personas famosas que lo que dice Dios en su palabra.
Y lo peor de todo es que la iglesia lo ha valorado por encima de la verdad. En Apocalipsis capítulo 2, Juan recibe una visión con un mensaje para la iglesia. Y dice en Apocalipsis 2, 19, yo conozco tus obras. Cuando dice tus obras, está hablando todo lo que haces por mí, por la gente. Y luego dice tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu perseverancia, y que tus últimas obras son mejores que las primeras. Mira qué bonito que Dios te diga eso. Amén. Pero el verso 20 dice, sin embargo, tengo contra ti que toleras a la mujer Jezabel, que dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a cometer inmoralidad sexual y a comer lo sacrificado a los ídolos. Miren, hermanos, este pasaje es claro. Este pasaje es para las iglesias. Es para nosotros. Cuando decimos las iglesias, estamos hablando los creyentes, los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y los que estamos congregándonos en el nombre del Señor. Así que es importante que entendamos que hay muchas iglesias que aman y sirven a Dios y que Dios reconoce eso, porque dice, yo conozco tus obras, todo lo que haces, te aplaudo. Te aplaudo porque ayudas a los demás. Te aplaudo porque siempre estás pensando en cómo hacer algo por mí, porque me amas. Pero tengo contra ti. ¿Y qué dice allí? Que has permitido que Jezabel enseñe allí en el lugar de reunión. Jezabel, y la pregunta es, ¿quién es Jezabel para buscarla? ¿Él es que se llama Jezabel? Pues hay que buscarla, ¿no? ¿Quién es Jezabel entonces? Jezabel es la esposa del rey Acab. Y esta mujer fue una influyente para desviar al pueblo de Dios para que adoraran a Baal y a Astoret. Y Baal era el dios de las cosechas. En otras palabras, para el tiempo bíblico, Baal representaba el dios que traía prosperidad, porque si había cosecha, había entonces prosperidad. Entonces los judíos miraban que los que no eran creyentes adoraban a Baal y de repente les caía la platica del cielo. Les caía plata, buenos trabajos, buenas posiciones. Decían, pero yo estoy aquí adorando a Jehová, Dios de los ejércitos, y no cae nada. Puro maná me cae. Nada de carnita. Y entonces al ver eso dijeron, pues vamos a seguir a Baal nosotros también. Vamos a ponerle una velita a Baal por si acaso. Y empezaron ellos a adorar a Baal. Y más que tenían a Jezabel, que como era la esposa del presidente, del rey Acab, empezó a traer esa influencia, cartelones, y empezó a movilizar todo un equipo al punto que reemplazaron el evangelio por la mentira. Y trajeron 400 profetas de Baal y 450 profetas de Astoret, la diosa de la fertilidad, es decir, la diosa de la sexualidad. Tenían dos dioses entonces a quienes adoraban: a Baal, el dios que representaba las finanzas, las ganancias, el dinero, y luego tenían a la diosa Astoret, que representaba la diosa de la sexualidad. Entonces este pueblo se desvía. Y cuando este pueblo se desvía, en otras palabras, estaba más enfocado en las finanzas y en la sexualidad desviada. Y hoy en día estamos viendo lo mismo en el mundo de hoy. La gente está más interesada en las finanzas que en agradarle a Dios. La gente está más interesada en una desviación sexual que en seguir las normas de Dios. Hay una desviación tremenda en el mundo. Yo pensaba que solamente habían 2 géneros, pero resulta que cuando usted pone Google cuántos géneros hay, y hay más de 36 géneros. Que usted se queda sorprendido, pues, ¿de dónde son estas personas? ¿De qué planeta? Hay una desviación, es una desviación. Es una desviación que empieza aquí en la mente. Porque hay personas que piensan que son animales y entonces todo el mundo va a decir, sí, pues yo me creo que soy un animal. Entonces usted dice, no, pero si yo te veo que eres una persona. No, es que mi género dice que yo soy un animal.
Es un problema de la mente. Pero el mundo tiene que aceptarlo, porque entonces hay sentimientos de por medio y no vamos a lo que dice la palabra de Dios. Hay cosas que la palabra de Dios nos van a decir que nos van a doler, que no nos va a gustar, que va a decir es que Dios no me quiere, o es que este pastor, ¿por qué me está hablando de esto? Porque está aquí. Y lo que Dios está más interesado es en tu alma que en tu cosmetología o en lo que tú piensas vivir en este planeta. Dios está más interesado en qué va a pasar contigo cuando Él se manifieste en este mundo. Los judíos aceptaron adorar a Baal, y aceptar adorar a Baal era sacrificar los hijos primogénitos. Recuerde que en el sistema o en la religión judía, ellos tenían que entregar sus hijos, el hijo primogénito se lo dedicaban a Dios. Pues Baal demandaba el sacrificio de los hijos primogénitos. Y ellos llegaron a aceptar, con tal de tener riquezas de Baal, llegaron a aceptar eso. Entonces, ¿qué estamos viendo hoy en día? Las leyes se han cambiado para que el aborto sea legal. No hay problema. Estamos matando niños legalmente. Desviación de la mente, del corazón. Y Dios envía a un profeta llamado Elías para confrontar al pueblo. Y es interesante que cuando Elías llega, Elías le dice: ¿por qué ustedes claudican en dos pensamientos? O sea, eso quiere decir que estos hermanos, estos judíos, iban el domingo a la iglesia y el sábado se iban con Baal. No te noto convencido. Estaban el sábado con Baal y con Astoret y con todo eso, pero el domingo llegaban a la iglesia. Llegaban todos magullados y todos cansados, todo crudo, todo como le quiera, guayo, guabo, ¿cómo le dicen los colombianos? Guayabo. No te noto convencido. Y entonces llega el profeta llega y le dice: ¿por qué ustedes están entre dos pensamientos? Si ustedes realmente creen en Dios, búscalo a Dios. Pero si crees realmente en Baal, pues entonces busca a Baal, pero no estés entre dos pensamientos. Eso es lo que le dice Elías. Y ya usted sabe la historia, que Elías clama a Dios y de repente viene una manifestación poderosa de Dios a través de Elías. Mis amados, hoy es el tiempo que necesitamos voces proféticas como la de Elías, que denuncien lo que es pecado, lo que está mal, y que prediquen la palabra de Dios. Y que le digan al pueblo que es necesario volverse a Dios, que tiene que haber un cambio de vida, un estilo de vida que honre y glorifique a Dios. Eso es lo que le está diciendo el ángel, o que le está revelando el ángel a San Juan en la revelación, en el Apocalipsis, cuando le dice: tengo contra ti que has permitido que Jezabel te llene la cabeza. Y a veces nosotros nos dejamos llenar la cabeza cuando estamos viendo pues todos los videos que salen, de todo predicador que sale. No todo lo que escuchas es bueno, a menos que tú conozcas la palabra. Porque si usted bien conoce la palabra, difícilmente te vas a dejar engañar. Pero cuando usted no conoce la palabra, todo predicador te puede confundir. Así es que cuando usted escuche todo eso, primero no digas amén hasta que no te asegures que verdaderamente es un amén. Porque en los últimos tiempos vendrán falsos profetas, vendrán falsos maestros que harán descender fuego del cielo si es posible, con tal de engañar a los creyentes. Y hay algunos que van a ser engañados. Pero si usted conoce la palabra, mi amado, es difícil que usted. Por eso es que le animamos a que entre a los discipulados, a que entre a los estudios de la palabra, a que usted se empape del conocimiento de Dios, para que entonces difícilmente sea parte. Así es que el mundo de hoy necesita esa voz profética que traiga al pueblo a la conciencia. En 2 de Tesalonicenses 2:4 dice que este ser, hablando del anticristo, se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios
haciéndose pasar por Dios. Lo que Pablo nos está enseñando es que el anticristo es una imitación de Dios. He's going to try to imitate God. Imitar es copiar algo original. Y Satanás imita con un propósito. Él tiene algo en mente para entonces engañar al pueblo de Dios. Porque a él le interesa es el creyente, el pueblo de Dios, en este caso el pueblo de Dios, los judíos que todavía están entre saber si es Dios, porque recuerda que ya el pueblo de Dios se ha ido. Y hay ahí varias versiones o varias creencias que dicen que cuando el pueblo de Dios se vaya, hay una versión o hay una forma de creer que entonces la salvación ahora va a ser solamente para los judíos. Es decir, que van a venir ángeles de Dios, va a haber todo un ministerio enfocado a los judíos, a su pueblo. Y eso es cuando dice el pueblo de Dios. Porque la etapa de la iglesia ya llegó y se le dio la oportunidad y ahora entonces empieza lo que es los judíos, el pueblo de Dios. Hay otra versión que dice que cuando el pueblo de Dios se vaya, se quedarán algunos que de repente estaban claudicando, estaban aquí y estaban allá. Y bueno, se quedaron, pero en ese proceso se van a arrepentir y van a pasar por ciertas tribulaciones hasta que se vuelvan a Dios. Realmente nadie sabe cuál de las dos es la verdad. Pero ¿para qué estar ahí esperando hasta que eso pase? Amén. Yo tengo que asegurarme en buscar a Dios ahora. Dice, alguna de las formas en cómo el diablo va a imitar a Dios es que Dios envió a su Hijo Jesucristo, el diablo también envía al anticristo y va a nacer como un ser aquí en el mundo. Dios le dio la autoridad al Hijo, Satanás le da toda la autoridad a la bestia, que se conoce como la bestia, el anticristo también. En Apocalipsis 13:2 dice que el dragón le dio poder y autoridad a la bestia. Tal como Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, entonces el anticristo también recibe poder y autoridad. Jesús hizo milagros y prodigios, el anticristo hará milagros y prodigios, wonders and signs. El anticristo los hará. Según de Tesalonicenses 2:9 dice, el anticristo vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. O sea, habrá una imitación de lo que Jesús hizo. Una imitación casi exacta de lo que hizo Jesús. Jesús murió en la cruz, resucitó con poder. El anticristo será herido de muerte, pero también se levantará. Habrá como un tipo de resurrección cuando el anticristo sea herido. Dice Apocalipsis 13:3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal se había sanado y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, o sea, del anticristo. Y adoraron al dragón, al diablo, porque le había dado la autoridad a la bestia, al anticristo, y adoraron al anticristo diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede combatir contra ella? Mis amados, el mundo tiene hambre de un líder que traiga solución a los problemas que estamos viviendo ahora, de un líder que tenga capacidades de inteligencia, capacidades de influencia y que también tenga capacidades espirituales. Porque el mundo no solamente se mueve del mundo de los negocios, esa es una parte fuerte en el mundo, pero hay una parte espiritual de religiones, donde este líder va a poder tener en la mano todas estas habilidades, esa inteligencia, esa sabiduría diabólica, al punto que el mundo va a ser engañado. Esa autoridad espiritual dentro de lo que podemos decir, que le permitirá hacer milagros financieros, sanidades físicas, prodigios sobrenaturales que serán en el cielo y en la tierra. Cuando el mundo ve a una persona así, pues mire, hermanos, si podemos ver que cuando Jesús vino y comenzó a echar fuera demonios, a sanar los enfermos, a multiplicar los panes y los peces, ¿qué hizo la gente?
La gente dijo, wow, este es el hombre que queremos. Y lo querían nombrar enseguida como su presidente. Eso es la misma forma como el enemigo va a venir. El anticristo va a traer un gobierno que el mundo está necesitando. Cuando usted escucha a las personas, más que todo cuando nos acercamos a las votaciones, cuando se están votando por el nuevo presidente, hay esas conversaciones donde dice, no, ya nos cansamos de este presidente que dijo que iba a traer este trabajo, que iba a arreglar las calles, que prometió puentes y aquí ni siquiera agua tenemos, que prometió esto, prometió lo otro y no ha hecho nada. Y entonces de repente viene otro que comienza a lavarnos el cerebro y enseguida votamos por esa persona. Y de repente a los 6 meses robó todo lo que pudo robar, o a los 6 años se va ese presidente, llega otro ladrón y así entra uno y otro. Entonces el mundo ya está cansado de eso. Está cansado. Entonces cuando de repente le presenten a uno que tiene poderes sobrenaturales para que usted entonces la economía suba, que usted ya, si antes con $100 usted compraba todo el mes y que ahora necesitas como $400 para todo el mes y que te vuelvan otra vez que con 20 pesos ahora puedas comprarlo todo. Ese es el presidente que yo quiero. Y que aparte de eso haga llover que cuando haya sequía, entonces la gente le mande un email, señor presidente, estamos mal aquí, hay sequía, no hay problema, vamos a orar y vamos a pedir que entonces la lluvia caiga. Y llaman a Baal y cae la lluvia. Ese es el presidente que todo el mundo quiere. Un presidente que tenga poderes sobrenaturales. Y las películas que vemos ahora, ¿cómo se llaman estos? Los diferentes películas que hay ahora de que tienen poderes. ¿Cómo le llaman a estas películas? Los Marvels y todo eso. Es una preparación de nuestra mente, porque eso es lo que va a pasar. Todo es una preparación. No digo que esa película no las vea, por favor, no. Eso allá usted véalas como usted quiera, si quiere verlas. Y si me invitas al cine, pues me lo pagas y yo voy. No te creas. Lo que te quiero decir es que todo es una preparación. Todo, nuestra mente está siendo preparada, porque ese ser va a tener esa habilidad para hacer milagros. Y quiero decirte que los milagros no siempre son de Dios. Los milagros no siempre provienen de Dios. Porque nosotros vemos de repente por allí a una persona haciendo milagros. O vemos en las redes sociales personas que tienen habilidades, dones. Y no digo que son de Dios o que no sean de Dios, porque no puedo juzgarlo mientras no esté presente o escuchando bien lo que dice. Hasta que no escuche lo que dice. Porque hay milagros que son de Dios. Pero no todo milagro que escuchamos hoy es de Dios. Porque estamos viviendo los tiempos finales, donde muchos de nosotros, aún los creyentes, serán engañados. Y para que un creyente sea engañado, quiere decir que esos milagros se parecerán tanto a lo que Dios hace. Tal y como el tiempo de Moisés. Dios manda a Moisés para que vaya a Egipto y libere al pueblo. Y cuando él va, el Señor le da una vara. Y cuando él tira la vara frente a Faraón, la vara se convierte en una serpiente. ¡Wow! Todo el mundo se quedó sorprendido. Pero Faraón le dijo: yo he visto eso en mi círculo. Y llamó a sus brujos. Y tiraron cada brujo su vara. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los brujos también tienen poder. Hay poderes sobrenaturales que se están moviendo en el día de hoy. Tal vez usted no ve ese tipo de brujería. Usted ve a veces charlatanes que roban ahí. Usted sale en la televisión que te dicen y te sacan como $1,000, $2,000. Yo he conocido hermanos creyentes que después de que se ha orado por ellos, entonces dicen: voy a llamar al brujo para ver si me cura. $1,000 le sacaron. Y en la iglesia el Señor lo sanó y puso 5 pesos. No te noto convencido. Uno se queda sorprendido.
Mira, una iglesia que nosotros abrimos, esto fue en Garden City, Kansas. Esta señora vino, se le había predicado muchas veces y simplemente llegó el momento que llegó a la iglesia. Pero llegó porque traía a su hijo y su hijo se lo entregaron con una enfermedad. Y cuando ella lo trajo, ella, recuerdo perfectamente, yo estaba predicando la palabra y ella entró. Esa iglesia era una línea larga, así era, solamente una línea en medio había. Y desde el final la vi cuando entró y pasó y se arrodilló enfrente llorando, trajo su niño. Que el niño había nacido enfermo y suplicó a Dios para que Dios lo sanara. Y todos nosotros vamos a orar por ella, vamos a orar por su baby. Oramos y el Señor hace la obra. El Señor lo sana. Pasan unos días y es que eso es lo que a mí no me cabe en la cabeza. Que Aileen le llena la cabeza y como su esposo está en la cárcel y le dice que le puede sacar a su esposo de la cárcel en menos de 24 horas a través de un brujo que tiene la habilidad para hacer eso. Y esta señora junta sus $1,000 y se va con el brujo para sacar a su esposo. No sé si todavía está el esposo en la cárcel. Claudicar en dos pensamientos. Eso es lo que está pasando en el pueblo de Dios. Hoy estoy con Dios y mañana ¿dónde estoy? Tienes que definirte. Define yourself y defínete por Dios. Defínete por Dios. Los milagros no siempre son de Dios. Hay televangelistas que promueven sanidades, milagros en nombre de Dios, pero su mensaje está centrado en la prosperidad. La prosperidad económica es su mensaje. Ese no es el evangelio que yo conozco. El evangelio que yo conozco es que cuando tú buscas a Dios, tiene que haber un arrepentimiento y un cambio de vida, una transformación del alma, de la mente, del corazón, y que tienen que haber frutos cuando tú buscas de Dios. Lo demás de la prosperidad viene por añadidura. Y la prosperidad no siempre es finanzas. La palabra prosperidad es en todas las áreas. Como yo no puedo, si yo digo que soy próspero y tengo pues buen dinero, pero mi hogar está destruido, no estoy próspero. ¿Entiende? La palabra prosperidad en la Biblia es una palabra que integral, abarca todas las áreas de tu vida. Y cuando tú buscas a Dios de corazón, tal vez como dice por ahí un hermano llamado Tony, tortillitas con sal. Y yo le digo, pongámosle un pedacito de carne. Tal vez comas tortillita con sal, pero estás contento porque tienes a Dios, tienes a tu familia, estás creyendo en ese Dios todopoderoso. Es importante entonces que hoy en día esos televangelistas hacen milagros, sanidades en nombre de Dios. Y la Biblia dice que muchos vendrán en aquel día y le dirán: Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor, ¿qué les dirá? Apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Hablaron en mi nombre, predicaron en mi nombre, pero no vivieron lo que dice mi palabra. ¿Cómo sé yo que es Dios? ¿Cómo sé que es Dios el que está sanando o es un falso maestro el que está ahí o un anticristo? Eso es lo mismo cuando a usted le traen un billete. Si a usted le traen un billete falso, hay algunos billetes falsos que son tan idénticos, que si usted no se detiene para, usted lo siente como, oye, este billete, espérame, está un poquito diferente. Pero si usted lo pasa así de largo, se va de largo. Pero lo que hacen
los cajeros, yo fui cajero en un tiempo, lo que hacen los cajeros es que ellos levantan el billete a la luz. Cuando lo levantas a la luz trae claridad al billete y puedes ver si hay ciertos diseños que tiene que tener un billete verdadero y una franja que tiene que tener un billete verdadero. La luz de la palabra de Dios es la que te trae la revelación de cuando algo está mal. Pero si tú no conoces la palabra de Dios, si tú no traes las cosas a la verdad de la luz, está difícil. Y hay muchos predicadores que los escuchamos, que son famosos, que tienen iglesias grandes, pero cuando usted los escucha en la palabra, dice: oye, pero ¿qué es eso? ¿Dónde salió eso? La palabra de Dios me dice cómo lo voy a reconocer. Mateo 7:16 dice: por sus frutos los conocerás. Por los frutos, es decir, que tiene que haber un mensaje congruente con su estilo de vida. Y usted escucha que estos predicadores que hacen milagros, que hacen sanidades, tienen una vida despilfarrada. Al rato sacan que ya se están divorciando en el nombre de Dios, que ya no lograron hacer su vida y que mejor se están separando. Y toda la gente lo aplaude. Y la gente lo sigue. Entonces, ¿qué estamos viendo? Por sus frutos los conocerás. Los frutos de una persona me dice más que lo que está diciendo. Es decir, eso no quiere decir que la persona tiene que ser, vaya, que te dice: wow, qué perfección. Está así, aleluya, ¿no? O que está vestido con un traje ahí todo blanco y con una aureola. No. Lo que quiere decir es que es una persona que honra a Dios, que glorifica a Dios y que no se deja, o sea, no tiene arranques de locura, sabe, controlado por el Espíritu. Entonces es importante que entendamos cómo podemos reconocer a este ser. El anticristo mostrará una cara de humildad y santidad, pero dentro es un engendro del diablo, y que se manifestará cuando se siente en el templo de Dios, y allí se va a hacer pasar por Dios, y allí va a ordenar que grandes, pequeños, que niños y adultos se pongan su marca, que es el sello 666. Y es interesante que ese 666, muchos antes creíamos que era exactamente como un número, pero la tecnología nos ha ayudado a ver que ese 166 puede ser algo de la tecnología. Allí donde ahora lo que se decía en la Biblia, que esa marca iba a ser puesta en la mano o en la frente, ahora esa tecnología está aquí entre nosotros para ponerse un microchip, ya sea en la mano o en la frente. Mire, hermano, a veces usted, ¿cuántos de ustedes, bueno, muchos de ustedes viajan? Y cuando usted está viajando, usted tiene que sacar su tiquete, printearlo, ¿verdad? Hay algunos que dicen: no, yo ya no lo printeo, yo ya voy con el puro teléfono. ¿Correcto? Usted va con el puro teléfono y ya, tan rapidito. Pues ya la tecnología va a ser el momento de que usted solamente con su manito vea, pase ahí el slide. O aquí en su cabecita, si no tiene brazos, póngale ahí la cabecita. Esa tecnología está preparada, está lista, está ahorita funcionando en los animales, en los pets, y en ciertos lugares, compañías donde ellos dicen: nosotros queremos tener esto porque es tan vaya, confiable. Porque si a usted lo raptan, eso tiene GPS, tiene todo lo que un teléfono, una computadora puede tener. Entonces la Biblia, estamos hablando de 2000 años atrás, escrita 2000 años atrás. ¿Cómo es posible que haya tanta verdad allí y que hoy la estamos viendo frente a nuestros ojos? Un sistema de gobierno para controlar al mundo, para que haya una sola moneda, un
una sola religión y un solo líder. Póngase de pie, por favor, hermanos. Lo último que Pablo enseña es que necesitamos el amor de la verdad para ser salvos. Y este pasaje dice en 2 de Tesalonicenses 2:10 que con todo engaño de injusticia entre los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Por qué las personas se pierden? Porque no reciben el amor de la verdad. ¿Y qué es el amor de la verdad? El amor de la verdad se manifiesta desde el Génesis. Cuando el hombre cae, Adán y Eva caen en pecado, el Señor demuestra su amor y hace un sacrificio porque ellos se han cubierto con hojas y los cubre. Ese sacrificio es Cristo. El amor de la verdad es Jesús de Nazaret. Jesús dijo: y conocerás la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Esa verdad es Jesús de Nazaret. Y dice aquí que estas personas se van a perder porque rechazaron el amor de la verdad. Hay personas que hoy en día claudican en dos pensamientos: no, es que mañana sí, mañana no, hoy sí. Y rechazas el amor de la verdad. Rechazas a Jesús de Nazaret, el único que puede salvarte, el que puede traerte transformación de vida, renovación de mente, de alma, de corazón. Jesús de Nazaret. Él vino a este mundo para que podamos ser salvos. Y si tan solo nos volvemos a Él, todo puede cambiar.